Curso de Historia Sagrada, tema 14, Job y Ruth. Buenos días, buenas tardes. En esta mañana del miércoles de ceniza es cuando yo os hablo. Voy retrasado, ya lo sabéis, pero bueno, eh, espero que para esta tarde pueda mandaros el tema ya y el enlace del vídeo. El tema lo mandé el otro día, pero el enlace del vídeo espero mandarlo esta tarde. Pero primero hay que grabarlo, claro. Hablamos en este tema de Job y de Ruth, porque de esta manera lo integramos cronológicamente en la historia sagrada que al hilo del relato bíblico vamos desarrollando. Job vive en un ambiente patriarcal y conviene que conozcamos su figura antes de hablar del comienzo de la monarquía en Israel. El relato sobre Ruth es situado por el mismo autor en los días en que juzgaban los jueces, ¿eh? O como más simplemente dice nuestra Biblia de la Conferencia Episcopal Española, en el tiempo de los jueces. Pero me gusta esa expresión que es traducida a la letra, en el tiempo en el que juzgaban los jueces. Bueno, eso ha hecho que este libro de Ruth se considere un capítulo del libro de los jueces y por eso San Jerónimo lo sacó de la colección de los libros llamados los escritos para ponerlo a continuación del libro de los jueces, donde nosotros lo tenemos en nuestra Biblia. Nada especial une a estos dos personajes, a Job y a Ruth, salvo esta ubicación cronológica y el hecho de tener su puesto en la narración bíblica en general. Esa es la única razón por la que lo estudiamos juntos en este momento del curso. Al principio pensé que era mejor haber hecho un tema con todos los personajes estos más o menos sueltos, pero romperíamos mucho la línea cronológica y he preferido sacar a estos dos, sobre todo por hablar un poco más especialmente de Job. Y bueno, pues vamos a hablar de Job. De Job tenemos una cita muy breve en el libro de Ezequiel. En Ezequiel 14:14, casi repetido en 14:20, se cita a tres personajes. Noé, Daniel, se interpreta normalmente que es Daniel, y Job, como ejemplos de persona cabal. Pero no se dice nada más que eso. Aunque fueras tan bueno como Noé, Daniel o Job, no dice más. Eso es todo lo que dice Ezequiel. Pero vamos, se deduce de que tradicionalmente había un personaje llamado Job que se le había considerado muy bueno. En definitiva, el único relato que tenemos sobre este personaje es el que nos ofrece el libro que lleva su nombre. Es un libro que tiene dos partes en prosa, una al comienzo y otra al final, y un largo diálogo o colección de discursos contrapuestos. Me gustaría llamarle diálogo a parrafazos tan largos, ¿no? Una serie de monólogos, otro monólogo. Para diálogo es demasiado pesado, ¿no? Algunos han intentado hacer una especie de representación teatral, ahora después hablaremos de ello, pero esa representación teatral se hace irrepresentable porque los monólogos son muy largos y entonces no circularía con fluidez. De todas maneras son discursos contrapuestos, habla uno, contesta Job, habla otro, contesta Job. Entonces, en un sentido amplio podemos hablar de diálogo. El tema del libro es el sufrimiento de la persona sobre la que se acumulan las desgracias a pesar de ser moralmente irreprochable. Eso es muy importante como ahora digo.
Los diálogos en verso son mucho menos conocidos que el prólogo y el epílogo, y esto ha hecho que se tenga del libro y del personaje una idea muy poco exacta. Así, por ejemplo, se suele hablar de Job como un prototipo de paciencia y se olvida que es el personaje que más se queja de su dolor en toda la Biblia. Así es que eso de tienen más paciencia que el santo Job, pues es verdad hasta cierto punto nada más, ¿no? Hay otros personajes que tienen bastante más paciencia. Por ejemplo, Tobías, del que hablaremos en su momento. Job es presentado como un rico patriarca por su forma de vivir, por la estructura familiar de su clan. Vivía en el sudeste de Palestina, en un lugar llamado Uz, del que no tenemos más referencias, pero que se suele situar en el territorio de Edom. Edom era una tierra, entre otras cosas, famosa también por sus sabios. ¿Eh? De Job se nos dice que tenía 4 cualidades. Era justo, honrado, temeroso de Dios y apartado del mal. 4. Era justo, era bueno por los 4 costados. El 4 indica una totalidad y además indica una perfección que se establece como tesis del libro. ¿Qué quiero decir con esto? Mirad, por definición y para que el libro funcione, Job tiene que ser un hombre que no tiene culpa ninguna, que no tiene pecado, que es totalmente bueno. Porque si no, no funcionaría. El tema, ¿cuál es el tema? ¿Por qué sufre el justo? Si Job no es justo, porque tiene pecado, ya no, la pregunta no tiene sentido. La pregunta tiene sentido si Job es totalmente justo y a pesar de eso sufre y mucho. Entonces sí. ¿Y por qué sufre Job? Si es bueno. La frase, por tanto, Job es justo, honrado, temeroso de Dios y apartado del mal, sirve para exponer la tesis del relato con claridad y sin posible ambigüedad. Job es perfectamente justo. Fijaros que incluso como padre de familia, religioso y prudente, hace sacrificios por los posibles pecados de sus hijos. En la mentalidad antigua, ¿no? El pecado de los padres repercute en los hijos, pero el pecado de los hijos también repercute en los padres. Y entonces se podría decir, bueno, tú eres muy bueno, pero tus hijos es que son unos sinvergüenzas. Y el castigo de tu hijo recae sobre ti. Bueno, pues para eliminar esa posibilidad también se dice que Job purifica con sacrificios adecuados a sus hijos cada cierto tiempo. Y era un hombre, por tanto, justo y en su familia pues también abundaba la justicia. Tenía una abundante familia. Era rico y era respetado. Y hasta ahí la presentación del personaje. Ahora nos trasladamos de pronto al cielo. Un día hubo una sesión en la corte celestial. Presidía Dios mismo, rodeado por los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Ahora hablamos. La corte celeste se presenta según el estilo oriental. Claro, para el autor, ¿cuál es el modelo de una corte? Pues la corte de Babilonia, sin duda la corte de Babilonia, o la corte de Asiria, que también depende de la corte de Babilonia. Un rey por encima de todo el mundo, un rey sobreestimado, valorado, con poder absoluto sobre todos sus súbditos, con una corte numerosa. Fijaros que luego en el libro de Esther se nos dirá, por ejemplo, que ni siquiera se podía entrar con ropa en mal estado en presencia del rey, ¿no? Cuando Mardoqueo está haciendo penitencia y quiere acercarse para ver a Esther, le dicen que no puede pasar a palacio
porque lleva ropas de penitencia y con ropas de penitencia no se puede entrar al palacio. Bien, para que nos hagamos una idea, la corte y el rey está sentado y actúa con toda dignidad, con toda grandeza. Los hijos de Dios que se han citado son dioses de segunda clase. No le preguntemos muchos detalles al libro, porque no los tiene. En la mentalidad de la gente de la época, junto a Dios, pues había otros seres divinos. Hijos de Dios es un adjetivo, los divinos. Estaba Dios y a su alrededor los divinos. ¿Quiénes son estos divinos? Bueno, pues la tradición posterior, que ya se puso a hacer preguntas, dijo que eran los ángeles. Pero eso es una tradición posterior. En el momento este de que estamos hablando del libro, simplemente Dios tiene a su servicio a una serie de seres que no están en el ámbito humano, sino en el ámbito divino. Entre esos seres divinos hay uno al que se le llama el adversario de los hombres. No adversario de Dios todavía. Digo todavía porque luego evolucionará en la mentalidad para decir que no solamente es adversario de los hombres, sino que también es adversario de Dios. Aquí no. Aquí es un miembro de la corte de Dios. Y por mucho que en el dibujo de la portada lo hemos presentado según nuestra imagen de los demonios, ahí con cuernos, pezuñas, no tiene pezuñas, aquí tiene garras, que es peor todavía. Rabo, alas de murciélago un tanto floridas. Un personaje repulsivo, bien. Pero no, en el libro de Job, el Satán es un honorable señor fiscal general de la corte celestial, que tiene como misión dejar claro quién es buena persona y quién es no buena persona entre los hombres. En el Apocalipsis cristiano todavía, muchos siglos después de que se escribiera esto, San Juan habla de que ha sido precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche. Pero ya ahí ese acusador, ese fiscal, en el Apocalipsis, ha sido precipitado porque no solamente es enemigo de los hombres, sino que es enemigo también de Dios. En el libro de Job, no, es un miembro de la corte divina. Aquí en este libro, este personaje es una creación literaria basada en las imaginaciones populares de la época, sin que podamos decir mucho más. El sabio consejo de Wittgenstein, y cuando no se sabe decir, y cuando de algo no se puede decir nada, pues mejor es callarse, ¿no? O sea que si me voy a inventar cosas, pues ¿para qué? ¿Y por qué? Pues porque no está expresado. El pensamiento se va desarrollando y expresando cada vez más. De lo que no se han planteado los antiguos, pues no puedo preguntarle, porque decir, yo qué sé, si no me lo he planteado. Bien, aquí aparece un personaje que era el fiscal en la corte divina. El Satán acusa. Le vamos a llamar el Satán con artículo. Lo he puesto con mayúsculas, sin embargo, al escribirlo, aunque al ponerse el artículo tenía que haberlo escrito con minúsculas, pero es para que no nos armemos muchos líos. El Satán, no lo identifiquéis inmediatamente con Satanás. De él se derivará la figura de Satanás en el pensamiento. En este momento no. El Satán acusa. La piedad de Job es interesada. Dios debe ponerlo a prueba. Ante la acusación, Dios, que muestra confianza en Job, permitió que el Satán lo pusiera a prueba con toda clase de desgracia. Y así de pronto cayeron sobre Job los 7 males. Pierde los ganados, pierde los servidores, pierde los hijos, pierde la salud, pierde todo. Y lo pierde todo hasta el punto de que se queda sin posesiones, sin hijos, sin salud. Su misma mujer lo incitaba a maldecir a Dios para que sobreviviera de una vez, para que le sobreviniera de una vez por todas el definitivo castigo de la muerte. Pero a pesar de eso, la prueba
eh, fracasa como tal prueba, porque Job en ese momento dice, si aceptamos de Dios los bienes, no vamos a aceptar los males. ¿Mm? Y añade, tampoco Job pecó en esto. Se queda claro. Bueno, el Job que era justo, que era bueno antes, sigue siendo justo y bueno ahora, a pesar de todas las barbaridades que va a decir después. ¿Eh? Pero la tesis se permanece. Job es justo. ¿Eh? Y por tanto, no se le está castigando por sus pecados. Se le puede estar castigando, pero no por sus pecados, porque no los tiene. ¿Eh? Bueno, la prueba dejará finalmente claro que Job es fiel al Señor desinteresadamente, íntegro, paciente, sumiso. Pero antes de llegar al final, tenemos que contemplar todo el desarrollo de la obra. 3 amigos de Job, al enterarse de las desgracias que habían sobrevenido, acudieron desde sus respectivos países. Eran Elifaz de Temán, Bildad de Suaj y Sofar de Naamat, que se pusieron de acuerdo para ir a compartir su pena y consolarlo. Al verlo de lejos y no reconocerlo, rompieron a llorar. Se rasgaron el manto y echaron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Después se sentaron con él en el suelo y estuvieron 7 días con sus 7 noches, pero ninguno le decía nada viendo lo atroz de su sufrimiento. Bien, eso es lo que dice el texto, lo he leído, porque si yo me pongo a decirlo, me tiro medio tema diciéndolo y se entiende peor. Lo que sí quiero que os deis cuenta es de que no hagan preguntas que el libro no responde. ¿De dónde salen estos 3 señores? Pues se supone que eran grandes patriarcas también, como Job, que eran además grandes sabios, como Job, y que aunque vivían lejos, mantenían un contacto, ¿cómo? Pues no sabemos, con Job. Y que vienen porque se han enterado de que Job está pasándolo mal. Como son buena gente, vienen a acompañarlo. Y hacen todo ese rito que hemos visto, que incluso abarca 7 días de silencio. Ahí tendríamos que caer en la cuenta que a la hora de consolar, a la hora de acompañar al que sufre, muchas veces lo mejor que tenemos que hacer es empezar por un momento más o menos largo de silencio, porque luego después cuando veamos los discursos veremos que para tener amigos que te acusan, pues mejor no tenerlos, ¿no? Aquí en el grabado que os he puesto, que es de una colección de grabados sobre Job bastante buena, aunque un poco extraña, vemos a los 3 amigos acusando a Job y a la mujer de Job ahí a su lado, también diciéndole ya está bien. Bueno, pues estos 3 señores que en principio son buena gente, son amigos de Job, pero como veremos en el discurso, los discursos son muy rígidos de pensamiento. Cuando llegan hacen este inicial rito de duelo y pasado él se debatirá con toda crudeza el tema que quiere plantear el autor de la obra. ¿Por qué hace Dios sufrir al inocente? No corrijo la frase. El tema no es por qué sufre el inocente. El tema es por qué hace Dios sufrir al inocente, que es la pregunta que la gente se hace. ¿Qué he hecho yo para que Dios me castigue? Yo tengo que haber sido muy malo, me acuerdo de algunos que me han dicho eso. Yo tengo que haber sido muy malo porque Dios me está castigando muy mal. Con lo cual están diciendo, mira, yo no entiendo a Dios, no sé por qué Dios me castiga. Y la pregunta que se hace es esa. Tened en cuenta que en esta época hay un principio que todo el mundo mantenía, y era, el que la hace, la paga. Por tanto, si alguien la está pagando, es porque la ha hecho. El que la hace, la paga, y el que la paga es porque la ha hecho. Dicho de otra manera, todo el sufrimiento es un castigo por los pecados. Pues bien, el autor de Job dice, no siempre. No siempre.
Y con eso pues ya hemos avanzado muchísimo. Porque hay un reconocimiento explícito de que hay un sufrimiento, hay un posible sufrimiento que no proviene de los pecados, que no es castigo. Hay otro sufrimiento que sí puede ser castigo. Pero hay un sufrimiento, muchos sufrimientos, muchas personas que sufren y no es pecado. El famoso sufrimiento de los inocentes, de los pequeños. ¿Y ese niño qué ha hecho para sufrir? Nada. ¿Y por qué sufre? Nos quedamos parados. Lo mejor es quedarse callado como los 7 días, como los 3 amigos. Pero luego tenemos que reflexionar y entrar en diálogo como hace la obra. La obra, por tanto, es una obra valiente. Se enfrenta con un tema muy difícil, consciente de que no lo va a solucionar. Pero el mero hecho de plantearlo ya contiene algo de respuesta. No siempre el sufrimiento es causado por los pecados del que sufre. Eso queda claro. Cuando Jesús se encuentra con el ciego de nacimiento, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 9, sus discípulos le dicen: Maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Y entonces Jesús le dice: ni este ni sus padres, es para otra cosa. Por tanto, ya la respuesta es clara. El libro de Job va a mantener una línea importante para dejar claras las cosas. Bueno, pues ¿cómo lo hace? Pues claramente y por turno los amigos fueron exponiendo su parecer. El justo, decían, no puede sufrir hasta el extremo. ¿Recuerdas un inocente que haya perecido? ¿Dónde se ha visto un justo exterminado? Si Job sufre y padece es por sus pecados, pues Dios no rechaza al hombre justo. Job ni puede ni debe declararse justo. ¿Cómo puede ser el hombre puro o inocente el nacido de mujer? Ni a sus ángeles los encuentra fieles, ni el cielo es puro a sus ojos, cuanto menos el hombre, detestable y corrompido, que se bebe como agua la iniquidad. Entonces, una vez que los amigos le han dicho esa lindeza a Job, pues le añaden otra cosa ya más misericordioso, ¿verdad? Tú pide perdón a Dios, porque el que se humilla es perdonado. Él humilla a los arrogantes, pero salva a los que se humillan. Los amigos de Job no conocen otro camino para la rehabilitación de Job ni para salir de esta mala situación. Vienen aquí como si le hubieran dicho: hombre, habla tú con él para que reconozca su pecado y Dios lo perdone, porque si no es que va a seguir sufriendo siempre. Pero claro, se encuentran con un hueso duro de roer, porque Job protesta: sé que soy inocente. Afirmaba que podía ser sometido a un riguroso examen, ya que él conoce mi conducta, que me examine, y saldré como el oro. ¿Cuántos son mis pecados y mis culpas? Demuéstrame mis delitos y pecados. Aunque todos los que se dicen sus amigos, estos 3, le acusan, él se reafirma inocente. Hasta el último aliento mantendré mi honradez. Me aferraré a mi inocencia sin ceder. La conciencia no me reprocha ni uno de mis días. Vamos a ver, no se trata de arrogancia. No se trata, como dicen por ahí, de Alzheimer. Por ahí dicen que el que tiene buena conciencia es que tiene Alzheimer, ¿no? No se trata de eso. Se trata de mantener la tesis del libro. Puede haber un justo que esté sufriendo mucho. Hay justos que sufren mucho. Nosotros podemos pensar claramente en Jesucristo. Más justo que en Jesucristo, imposible. Jesucristo es Dios hecho hombre, porque sufre. Por nosotros, bien, hay un sufrimiento vicario, lo que queráis. Pero hay un sufrimiento que no es causa,
que no es causado por los propios pecados. La tragedia se va desarrollando implacable. ¿Por qué? Porque ya se llegan a afirmaciones de grueso calibre. Dios está persiguiendo a un inocente. ¿Por qué me has tomado como blanco?, preguntaba Job. Soy el blanco de tu flecha, ¿no? Te pido auxilio y no me haces caso. Espero en ti y me clavas la mirada. Te has vuelto mi verdugo. Me atacas con tu brazo musculoso. Las acusaciones de Job contra Dios bordean la blasfemia. Y me diréis, ¿y no decías que era tan justo? Que sí, que Job es justo por definición, que aunque nosotros interpretemos todo esto como impaciencia o como salida de tono, en realidad lo único que están haciendo es reafirmar el principio. Job, siendo perfectamente justo, está sufriendo. Por tanto, una de dos: o Dios lo está castigando injustamente, o aquí no hay quien se aclare. Al final se nos dirá que aquí no hay quien se aclare. Vale. Dios, las acusaciones bordearon la blasfemia. Job no rehuía, sin embargo, el presentarse ante el tribunal de Dios, cargado como estaba de razones que le harían ganar la causa ante Dios mismo. Pero Dios no respondía. Seguía oculto. Me dirijo al levante y no está allí. Al poniente y no lo distingo. Lo busco al norte y no lo veo. Me vuelvo al mediodía y no lo encuentro. Noche completa. Tiniebla alrededor de este hombre atormentado con el que se ve claro el autor del poema se identificaba. El autor del poema tiene que haber experimentado el sufrimiento en carne propia o ajena, pero de una forma muy aguda, y por eso sus palabras suenan terriblemente sinceras. En cambio, las respuestas y reflexiones de los tres amigos de Job a él no le servían para nada. Podía venir la solución, o al menos alguna luz, por otro camino. Ya sabéis, para los amigos el único camino es reconocer que soy pecador y Dios, que es misericordioso, me perdonará. Pero no, si es que aquí lo que estamos hablando es de otra cosa. Y en ese lío, el autor verá que la única solución está en el misterio de Dios, en que Dios nos desborda y no podemos entender. Es más grande que nosotros y no lo podemos abarcar. Y tenemos que aceptar esa distancia entre el creador y la criatura, entre la grandeza y la finitud. Insisto ahora enseguida un poco en ello. Pero antes de entrar en el diálogo de Job, ya directo con Dios, tenemos que hablar de un personaje que de pronto salta a escena, y es Eliú. Y nos obsequia con 5 o 6 capítulos, del 32 al 37, de discursos en los que va a hablar de una manera un poco distinta. De pronto surgió Eliú, un personaje ignorado en el resto de la obra. Eliú no está de acuerdo con las palabras de Job ni con las de los amigos. Él dice: yo lo sé todo, y lo va a plantear todo de otra manera. Sin embargo, sus soluciones van en la misma línea del pensamiento de los amigos. Van en la línea del pensamiento tradicional sobre Dios remunerador. Dice Eliú: lejos de ti hacer el mal, del Todopoderoso la injusticia. Dios paga al hombre por sus obras, lo retribuye según su conducta. Ciertamente, Dios no obra el mal, el Todopoderoso no tuerce el derecho. Eliú ha entendido que Job está diciendo que Dios es injusto. Y dice: ¿cómo va a ser eso?
Elihu insistió en afirmar la trascendencia divina. Dios está muy por encima de nuestras luces y posibilidades. Su trascendencia es absoluta. Dios excede nuestro conocimiento. Dios es más grande que el hombre. Por eso Job es digno de reproche. No ha guardado la justa medida. No ha guardado el equilibrio. Su pecado es de soberbia. La actitud correcta ante Dios es la de la humildad y el respeto, dice Elihu. No podemos alcanzar al Todopoderoso, sublime y fuerte, justo y recto. A nadie oprime. Por eso lo temen todos los hombres, y él no teme a los sabios. El autor de estos capítulos en los que interviene Elihu se parece muy poco al que escribió el resto de la obra. A través de él no habla el hombre que sufre, sino el sabio piadoso de escuela, un tanto escandalizado por la actitud y las palabras atrevidas de Job. Se ve que un autor leyó el libro de Job tal como estaba y dijo, qué barbaridad lo que se dice aquí. Esto hay que aclararlo. Aquí se están diciendo cosas tremendas. Vamos a poner las cosas en su sitio. Y entonces estos capítulos pretenden eso, poner las cosas en su sitio. Pero la verdad es que no pone ninguna en su sitio porque repite lo que han dicho los amigos y peor todavía va a anticipar lo que dice Dios, pero de una manera poco clara. No captó la fe profunda del hombre que sufre. No captó la fe profunda de Job, que se lamenta libremente ante el Dios misterioso, que esconde su rostro y calla, y deja muchas veces que sus fieles sean devorados por el dolor y la injusticia. Por eso, y porque cree que Dios es el Señor de la historia, le atribuye a él la injusticia de esa misma historia. En cambio, en Job no habla el teólogo, sino el hombre roto y deshecho, pero creyente. Porque Job es profundamente creyente. Y Job se está enfrentando ante el misterio con toda honradez. En cambio, los discursos de Elihu pues restan fuerza dramática a la respuesta de Dios que vendrá a continuación en la obra. Sin embargo, tengamos cuidado. Los discursos de Elihu son parte canónica de la obra tal como hoy la tenemos y hay que entenderlos como un elemento más en la tensión de ideas que el libro ofrece. No son despreciables. En el conjunto son palabra de Dios. Es verdad que la retribución premia a los buenos y castiga a los malos, no explica el sufrimiento del inocente, como destaca Job. Pero también es verdad que no podemos acusar a Dios de injusto. En primer lugar, porque en general es remunerador. Y además lo tenemos claro en muchas cosas. Hay un refrán español un poco sucio, pero que lo dice con claridad. El que escupe al cielo en la cara le cae. Es decir, cuando hacemos el mal se vuelve contra nosotros. Si nos si estamos descuidando el cuidado de la creación, pues la creación también se vuelve contra nosotros y produce efectos indeseables en muchos puntos. Si el cambio climático de verdad se debe a la acción del hombre, pues es la consecuencia de nuestros pecados, claro. Entonces, es de por sí, ¿no? No le echamos la culpa a Dios. Es que las cosas son como son y el hacer las cosas mal, pues trae consigo consecuencias. No perdamos de vista. Vivimos en un mundo en el que queremos que nuestros actos no tengan consecuencias. Es una tontería. Nuestros actos tienen consecuencias. Y mirar en todos estos líos que hay actualmente
de los líos familiares, vamos a decirlo así, es más, y no me meto ahora mismo en jardines que no estoy dispuesto ahora mismo a abordar. Fijaros en todos los problemas familiares o de tipo biológico o de tipo de género o de tipo, todos los líos que hay de este tipo. ¿eh? Eh, Son en realidad la angustia de un ser humano, que somos nosotros, que no queremos afrontar las consecuencias de nuestros actos. Consecuencias de nuestros actos que a veces nos hacen daño a nosotros o a otros. Diciéndolo, si yo tiro una bomba en medio de una ciudad, la consecuencia es que se muere mucha gente inocente. ¿Dice usted que eso es así? ¿Y por qué tiene que morirse esa gente? Porque ha tirado una bomba. Nuestros actos tienen consecuencias. Nuestros actos tienen consecuencias. Y eso es una gran verdad. Pero ese no es el problema que se está tratando en el libro de Job. ¿eh? El problema que se está tratando en el libro de Job es, pero oye, que hay gente inocente que está sufriendo. ¿Por qué sufre la gente inocente? Bueno, pues seguimos avanzando y por fin el Señor habló. Y esto es tremendo, esto es muy importante. Si Dios habla a Job, es que Dios se rebaja hasta Job. Dios se acerca a Job. Para Dios, lo que le pase a Job no es indiferente. Job es digno de tener una respuesta por parte de Dios. Por eso Job interpreta ya como salvación el mero hecho de que Dios le hable. Aunque sea para decirle que es muy malo, aunque sea para castigarlo más profundamente, aunque sea para lo que sea, pero el mero hecho de que Dios se le aproxime, Job lo ve como salvación. Ahora bien, Dios se presenta de entrada como soberano, preguntando y examinando, no respondiendo. La fina ironía de las preguntas que hace Dios a Job pone de manifiesto la desigualdad entre Dios y el patriarca, su trascendencia. Siempre lo repito y lo repetiré muchas veces. En el Padre Nuestro decimos, Padre Nuestro, cercanía, que está en los cielos, trascendencia. Padre Nuestro sí, pero que está en los cielos. Aquí es un poco al revés. Dios tremendo y grande, sí, pero Dios que se acerca también. Hay una desigualdad entre Dios y el patriarca. Dios es trascendente. Pero este Dios trascendente, ante un hombre anonadado por la mera presencia divina, hace desfilar la creación entera. Es como si lo llevara al Parque de las Ciencias y lo metiera en una habitación y a base de una presentación gigantesca y magnífica le fuera haciendo pasar toda la creación. Y toda la creación llena de misterios, llena de enigmas, de interrogantes sin respuestas. Nos creemos que sabemos todo, pero cada cosa que sabemos nos abre miles de preguntas más, ¿no? ¿Qué son los agujeros negros? Famosos. ¿Qué es la energía oscura? ¿Qué es realmente? ¿Por qué los planetas se comportan a veces de formas que no entendemos? Sí, todo se puede ir sabiendo, sí, pero cada cosa que sabemos nos abre 5.000 preguntas más. ¿De qué está compuesta la materia? Bueno, pues está compuesta de moléculas, ¿vale? Y la molécula, pues de átomos. Y los átomos de partículas. Y esas partículas son también compuestas o simples. ¿Cómo se comportan? Ah, no, está el principio de indeterminación. Pero oiga, decir que está el principio de indeterminación es tirar la toalla. Es decir, no sabemos cómo se comportan, ni por qué se comportan así, ni cómo comportándose de esa manera el resultado es que hay luego un orden, ¿no? Bien, la creación pasa delante de los ojos de Job, como pasa delante de nuestros ojos, llena de misterio y de enigmas, de interrogantes sin respuesta. Dios, sin embargo, se manifiesta como Señor de la creación. Al problema acuciante de Job, su dolor, el autor
no le da una respuesta directa. Este queda sin resolver, pero el horizonte se ensancha. Lo personal queda absorbido por lo universal, por lo cósmico, ya que el misterio no se reduce a una persona sola, sino que está presente en todas partes. Al respeto ante la majestad de Dios sigue la confianza y la sumisión. Job se convierte, pero lo va a hacer en 2 fases. Me siento pequeño, ¿qué replicaré? Me taparé la boca con la mano. He hablado una vez y no insistiré. 2 veces y no añadiré nada. Es decir, Job ante Dios reconoce que sus palabras no tenían sentido pleno. Y el poema termina con dos palabras, una frase de verdadero arrepentimiento. Por eso me retracto y me arrepiento echándome polvo y ceniza. Fijaros, los amigos no consiguieron que Job reconociera su pecado, pero la presencia de Dios sí le hace reconocer su debilidad, su pequeñez. Es ante el misterio de Dios, ante el que Job tiene que decir todo lo que ha hablado estaba fuera de tiesto. Me tapo la boca. Me retracto echándome polvo y ceniza. Bueno, pues sin que haya que aprobar incondicionalmente, por tanto, todas las afirmaciones de Job en el poema, queda claro que la postura de Job, aún la del Job rebelde, es más sincera y está más cerca del misterio de Dios que la postura rectilínea de los amigos que convierten a Dios en un administrador de justicia como un juez cualquiera de este mundo, pero que además actúa sin ton ni son. Entonces, la postura de Job es mucho más sincera y llega a un resultado mucho más eficaz y mucho más claro en su oscuridad que la pretendida claridad de ideas que tienen los amigos, que se las saben todas y tienen respuesta para todo, pero al final resulta que es una respuesta que no vale. Me viene ahora la imaginación, no, ni siquiera me venía antes, lo que me decía hace tiempo un amigo, que para todo problema complicado y difícil hay una solución sencilla y fácil, pero completamente falsa. Tengamos cuidado, ¿eh? Los problemas difíciles y complicados tienen respuestas difíciles y complicadas. No busquemos respuestas simples para lo que es complicado. Muchas veces tenemos que decirnos y decir, no entiendo nada. Y lo mejor que puedo hacer es callarme. Y frente a lo que le está pasando a los otros, muchas veces lo único que hay que hacer es ponerse al lado y decir, mira, sufro contigo. Ya está. No puedo hacer otra cosa. No empezamos a dar soluciones. Es como cuando uno está malo, en el que empiezan todos a decirte un montón de recetas, ¿no? Lo digo de broma, pero es verdad. Si yo hubiera hecho todo lo que me han dicho porque me duelen las piernas, yo estaría ya, no como estoy, que estoy bastante regular, sino que estaría completamente cojo, vamos. Mira que le dan a uno. Todo el mundo quiere transmitir a los demás sus propias soluciones, que además no le han dado resultado a uno, ¿eh? Pero bueno, somos así. Y se hace con buena voluntad y se agradece. Pero al plantearnos todo este tema, sí que tenemos que dejar claro que muchas veces lo mejor es callarse. O por lo menos ayudar a la persona a descubrir el misterio de Dios. Y por supuesto no negar el sufrimiento. Pues no sé por qué lo estás pasando mal, porque no es para tanto. Hay gente que lo pasa peor. Sí, bueno, habrá gente que lo pase peor, pero yo lo estoy pasando muy mal. ¿Qué quieres que te diga?
¿eh? Pues es que no hay razón para el sufrimiento, porque es que eso no es tan malo. ¿Cómo que no es tan malo? Si estoy pasándolo muy mal. No negáis nunca el sufrimiento del que te dice que sufre, hombre. Si alguien te dice que sufre, es que está sufriendo. Y lo único que vale es ponerse a su lado, ¿no? Podemos entenderlo más o menos, podemos darle más o menos valor a eso que está diciendo. Pero que lo está pasando mal, lo está pasando mal. Y de nada sirve decirle, tú no lo estás pasando mal. Porque claro, te dicen, vete por ahí, déjame en paz, lo estoy pasando mal. No neguemos nunca la evidencia ni las afirmaciones de los demás, ¿eh? Cuando el otro dice algo, lo dice por algo. Que la interpretación tenga que ser una u otra, eso ya lo discutimos con más despacio, ¿eh? Pero nunca neguemos la experiencia del otro, porque es su experiencia. Que valga o no valga, eso ya es otra cosa, ¿eh? Pero nunca neguemos la experiencia del otro, ¿eh? Es real. Bueno, la última parte en prosa del libro forma una unidad con el prólogo también en prosa. Dios dio la razón a Job en su protesta y no aprobó los razonamientos de los amigos. Declaró que Job sería intercesor por ellos y que en definitiva Job había superado claramente la prueba. Leo el final del libro porque lo dice mucho mejor de lo que yo pudiera decirlo. El Señor bendijo a Job al final de su vida más aún que al principio. Llegó a poseer 14.000 ovejas, 6.000 camellos y 1.000 yuntas de bueyes y 1.000 borricas. Tuvo 7 hijos y 3 hijas. La primera se llamaba Paloma, la segunda Cacia, la tercera Azabache. No había en todo el país mujeres más bellas que las hijas de Job. Su padre las hizo herederas, igual que a sus hermanos. Job vivió otros 140 años y conoció a sus hijos y a sus nietos y a sus bisnietos. Murió anciano tras una larga vida. Dos comentarios muy breves, ya un poco jocosos. La frase esta de tuvo 7 hijos y 3 hijas, Fray Luis de León, que era muy misógino, y hoy dirían que era machista o lo que queráis, pero escribía muy bien. Cuando se enfrenta con esta frase, dice, Job tenía 7 hijos, que para hijos no son pocos 7, y 3 hijas, que para hijas hartas son 3, y todos 10 hacen un número perfecto. Muy machista el hombre, pero la expresión literaria es insuperable. Y luego también la exaltación de la belleza de las muchachas, pero que podría también sonar un poco eso, machista, porque se fija solo en la belleza de las chicas, pero viene muy corregida con una cosa que resulta un poco sorprendente en la antigüedad. Como muestra de perfección se dice que las hijas son también herederas. ¿Mm? En un mundo en el que las hijas no eran herederas. Pero las hijas de Job son tan buenas, valen tanto, que merecen ser herederas. Ahí se disminuye o se diluye esa posible beta de machismo. Me queda muy poco rato, en realidad tendría que haber terminado el tema, pero quiero hablar de Ruth. Prácticamente leo lo que tengo porque como me enrede en comentarios va a ser peor. El libro de Ruth es literalmente muy bello, ya que su asunto, que son las danzas de una viudita, ¿verdad? Fiel a la familia de su marido, pues el tema es muy sugestivo y está desarrollado con mucho tino para darle un valor religioso permanente. El talante universalista y abierto, los valores familiares, la misericordia con el necesitado, la fidelidad a la ley de Dios, la providencia divina, el premio a la bondad. Todas esas cosas se destacan con sencillez y discreción, de tal manera que la lectura del libro agrada y edifica al lector. La obra es muy pequeñita, tiene 4 capítulos, se le dio un tirón en media hora o menos, pero agrada mucho. Es una pequeña obra maestra, Algunos han visto en la obra un carácter polémico
Y tal vez lo tenga. ¿Polémico contra qué? Polémico, pues, contra dos cosas fundamentalmente. Contra los que rechazaban los matrimonios mixtos y polémico también quizás contra la misma familia de David. No entro en el tema. Tal vez tenga ese matiz polémico. Pero en cualquier caso, el autor no es un fanático que defienda su posición atacando al contrario, sino que es un convencido que expone con firmeza y sencillez sus ideas. La estructura del libro de Ruth es sencilla. Son 4 escenas que se corresponden con los 4 capítulos del libro. Se puede representar teatralmente bastante bien. Son 4 cuadros. Y sitúan la acción sucesivamente en Moab, el capítulo primero, en los campos de Belén, en 2 momentos sucesivos, en la siega durante el día, capítulo 2, en la era durante la noche, capítulo 3, y el cuarto cuadro es en las puertas de la ciudad durante la noche. No, durante la noche no, en la puerta de la ciudad durante el día porque estamos haciendo un juicio. En la puerta de la ciudad era la plaza pública en las ciudades antiguas. Era el lugar donde se desarrollaban las actividades públicas. Todavía en 1914, cuando se disolvió el imperio turco, al gobierno de los turcos se le llamaba la Sublime Puerta. La puerta como símbolo de la plaza pública donde se desarrollan todas las actividades públicas. Las actividades de comercio, las actividades judiciales, incluso las actividades intelectuales. Todo el trasiego humano se desarrollaba en la puerta. Finalmente se añade una genealogía de David que luego reaparece en Primero Crónicas, aunque muy simplificada. Esta genealogía se añadió tardíamente y le da un nuevo sentido a la obra, porque hace de Ruth una antepasada de David y de esa manera antepasada de Cristo. La acción del libro de Ruth se sitúa pues en el territorio de Judá, en la patria del rey David, que también tuvo relaciones con los moabitas. Por eso dicen algunos que el libro es polémico contra David en cuanto que están diciendo, si tú eres más moabita que judío, si tu abuela era moabita, si tu familia tenía muy buenas relaciones con los moabitas, y los moabitas son enemigos de Israel. Por tanto, en ese sentido, podría haber tenido un carácter polémico contra David, pero se vuelve al revés. Y se dice, oye, si David incluso tenía antecedentes moabitas y entre los moabitas a partir de Ruth resulta que tiene muy buenos antecedentes porque Ruth era muy buena persona. Los personajes son muy numerosos, tienen nombres simbólicos. Ruth, que significa compañera, la suegra Noemí, que significa agradable, Booz, que es el que luego se casa con Ruth, que significa fuerza. Esos son los que llevan el peso de la acción. Se ha destacado mucho la importancia de los personajes femeninos, en concreto los 3 grandes personajes femeninos. Noemí, que es la abuela, Ruth, que es la buena, y Ofra, que no es que sea mala, pero es la muchacha que cuando llega la hora, pues se vuelve con sus padres. La historia de Ruth. Ruth era una joven moabita, es decir, de Moab. Moab está un poco al sur de la capital de Jordania, en el sur de Jordania, al este de Israel. Ruth era una joven moabita que se casó al principio con un señor llamado Malón, hijo de Elimelech, y de Noemí, que eran de Belén, y se habían ido a vivir a Moab a causa del hambre que había en Judá. Después de la muerte de Elimelech y sus 2 hijos murieron también. En vez de ella tenía que haber coma. Después de la muerte de Elimelech, sus 2 hijos murieron. Su viuda Noemí decidió volver a Belén
¿Y aquí qué hago yo ya? Ruth la acompañó sin querer volver con su familia, como sí hizo su cuñada Ofrá. En Belén, Ruth se fue a espigar en los campos de Booz, pariente de Elimelech, que la acogió con benevolencia. La elección de la finca se debió a que a Booz le correspondía ser el Goel de la familia de Noemí. ¿Qué era el Goel? El defensor legal de una persona, frente a los ataques que ésta pudiera sufrir en su persona o en sus bienes. Mira, en un mundo que no había policía, que no había derecho público verdaderamente activo, que no había garantías civiles personales, pues alguien tenía que defenderte. Y ese defensor se le llamaba el Goel. El Goel tenía obligación de vengar el asesinato, pero también de rescatar los bienes o incluso la persona si ésta caía en esclavitud. Esta obligación recaía en el pariente más próximo del que llamamos el Goel. Por otra parte vemos a Ruth espigando, y es que la ley permitía a los pobres la rebusca una vez que habían pasado los segadores. Esa costumbre se ha mantenido entre nosotros también hasta hace muy poco tiempo. Noemí quería invocar también la ley del levirato. Levir significa cuñado en latín, y de ahí le ha venido el nombre a esta ley, la ley de los cuñados, o mejor, de las cuñadas. Según Deuteronomio 25, 5, 10, el hermano que convivía con un hombre muerto, sin hijos, debe desposar a la viuda para darle descendencia al hermano, de modo que el primer hijo de este nuevo matrimonio se considera heredero del difunto y lleva el nombre del difunto. Es una forma de evitar la vergüenza social que supone el desaparecer sin dejar descendencia. Entre los hebreos, morir sin hijos es una gran desgracia y para paliarla se establece esta ley. La viuda debe casarse con el pariente que le corresponda para así el primer hijo de este nuevo matrimonio considerarlo como hijo del difunto. Lo que pasa es que, bueno, aquí habría que matizar muchas cosas. El libro de Ruth entiende de una forma un poco extraña esta ley del levirato. La considera con mucha fuerza, pero ya digo de una forma un poco extraña, porque considera que esta obligación no solo afecta al cuñado, sino a cualquier heredero legal del difunto. Se amplía así considerablemente el ámbito de esta ley y de hecho se mezcla la ley del levirato con la ley del Goel de la que hemos hablado antes. En el judaísmo posterior tuvo mucha importancia esta ley y esta institución. Y de hecho aparece incluso en el Evangelio, donde los fariseos la utilizan para atacar la doctrina de la resurrección. Un hombre se casó y se murió sin hijo. La viuda se casó con su hermano. Y así 7 veces porque los 7 murieron sin hijos. Cuando llegue la resurrección, ¿de quién será mujer? ¿Recordáis ese trozo del Evangelio? En la Mishnah, que es un comentario legal, o mejor, la colección de sentencias de los sabios sobre muchos puntos legales del judaísmo, de la ley de Moisés, bueno, pues en la Mishnah hay todo un apartado que se llama Yevamot, dedicado a las cuñadas, ¿no? Bueno, Boaz tomó como mujer a Ruth una vez que otro pariente más próximo de Noemí hubo renunciado públicamente a este derecho y obligación. Los matrimonios mixtos israelitas con no israelitas estaban prohibidos en Israel y en alguna época esta prohibición llegó a extremos muy duros. El libro de Ruth polemiza contra esta prohibición. ¿Y cómo polemiza? Pues diciendo, hay veces
que la misma ley podría obligar a un matrimonio con una extranjera. Mm. Tanto más cuanto esta extranjera es una prosélita que ha venido a refugiarse bajo las alas de la ley. Al principio justo del libro se nos dice que Job renuncia a su pueblo para considerarse israelita. ¿Eh? Mi pueblo, o sea, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Le dice Ruth a Noemí. Ruth es el modelo de la perfecta convertida al judaísmo, el modelo de la perfecta prosélita. Por eso aquí el libro está haciendo polémica. Esta mujer, ¿por qué no va a tener derecho a casarse y tener descendencia judía? Lo curioso es que el libro no acaba de convencerse a sí mismo de esto y el niño que nace pues lo va a considerar descendiente de Noemí, como que deja a Ruth un poco de lado. La gente viene a felicitar a Noemí por esta gracia que Dios ha hecho con ella, como si el hijo se tuviera que considerar hijo de Noemí. Bueno, de alguna manera sí, porque si Noemí se había quedado sin descendencia por la muerte de sus hijos, que no habían tenido descendencia a su vez, pues de alguna manera el niño que nace de Ruth es el que hace a Elimelech, el marido de Noemí, un hombre que ha tenido descendencia en el pueblo de Israel. De toda esta manera, sin embargo, Ruth entra en la genealogía del rey David y consecuentemente en la genealogía de Jesucristo. Corto ya, que he llegado a la hora justa, pero merecía la pena este doble tema. El día 28, probablemente, bueno, sí, probablemente, el día 28 no hay clase presencial. Si puedo, que quiero poder, intentaré mandar el capítulo que corresponda. Quizá también llegue un poco tarde, pero me lo perdonad. Lo que no hay es clases presenciales. Nada más.